Saludos, estimadas y estimados estudiantes. Hoy indagaremos en la teorización del cómo se conforman simbólicamente los grupos a los cuales nos sentimos partícipes o pertenecientes dentro de una comunidad determinada a la que llamamos nación. Pues bien, comencemos. En primer lugar, haremos referencia al concepto de comunidad imaginada, propuesto por Benedict Anderson, quien realiza su estudio sobre la nación y sus consecuentes nacionalismos, donde sostiene que vivimos en una comunidad socialmente construida, de fuerte contenido simbólico, ya que sus miembros no se conocerán en su totalidad, por lo que se imaginan, se piensan como un todo. Claro, tiene razón. Difícilmente voy a conocer a 5, 20 o más de 100 millones de personas. No. Bueno, sí. Entonces, para Anderson, la nacionalidad como comunidad imaginada es el valor más universalmente legítimo en la vida política de nuestro tiempo, por lo que se sostiene que nacionalidad o nacionalismo es un artefacto cultural de una clase particular, provisto de una profunda emocionalidad que le otorga legitimidad. Interesante, profe, porque eso lo vemos hoy en casi todas las manifestaciones que apelan a una nacionalidad. Ahora, y muy importante, es que Anderson sostiene que debe entenderse a los nacionalismos como alienados de los grandes sistemas culturales que lo precedieron. Es decir, surge por oposición a la comunidad religiosa o dinastías propias del pasado histórico europeo. Toda la razón, profe. Por eso hay que imaginar a la nación como una comunidad política imaginada inherentemente limitada y soberana. Limitada y soberana. Profe, ¿a qué se refiere con limitada y soberana? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues bien, limitada, ya que las naciones modernas adquieren cierta territorialidad elástica. Es decir, no fijan el tiempo, por lo que pueden cambiar sus fronteras, no son estáticas, pero aún así tienen límites, que serían las otras naciones. También sostiene que lo limitado se origina por el uso de una lengua vernácula, es decir, una lengua propia. Claro, profe, como lo puede ser el italiano para los italianos, el francés para los franceses y el alemán para los alemanes. Exacto. La diferencia con su historia es que las grandes religiones eran imaginadas por medio de una lengua sagrada y una escritura de origen ultraterrenal, por lo que se veía como algo ilimitado, en constante expansión, sin fronteras. Y soberana, ya que, teóricamente, la soberanía de un Estado opera en forma plena y pareja en todo el territorio legalmente demarcado, a diferencia de una monarquía que organizaba todo alrededor de una persona que tenía el poder por derecho divino, no de sus pobladores, hoy ciudadanos. Ah, buenísimo. Ahora sí me queda todo claro. Me quedó perfecto. ¡Genial! Ahora bien, el problema de esta conceptualización emerge cuando surgen a partir de ella nacionalismos. Los cuales, si bien pueden contribuir a fomentar una autoestima dentro de la comunidad, facilitando así la concordia y la cooperación, contribuyen también a fortalecer una imagen desproporcionada de ellos en relación con otras comunidades. Una visión de superioridad que fácilmente puede deslizarse a distintas expresiones de violencia, con las espantosas consecuencias que hemos conocido a lo largo de la historia. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Toda la razón, Patricio. Por tal razón, analizaremos las siguientes características o ambivalencias de la comunidad imaginada, tomadas de Gilles Delannoy y Edgar Morin.
Profe Toño, ¿qué significa que una comunidad sea orgánica? Significa que se utiliza una serie de metáforas donde se dan todas las comparaciones antropomórficas en favor de la representación de un sentido nacional. En palabras sencillas, se toman conceptos de la familia, como padre, madre, hermanos, para generar simbólicamente un sentido de pertenencia del individuo con su comunidad. Excelente. Un ejemplo claro de esto es la utilización del relato histórico en la conformación de las independientes naciones americanas del siglo XIX, que ven como padre de la patria a Bernardo Higgins para los chilenos, George Washington para los estadounidenses, José de San Martín para los argentinos, etc. Otro ejemplo claro de esto es el concepto de madre, utilizado en el sincretismo cultural propio de la religiosidad católica latinoamericana, ya que la Virgen María genera un sentido de pertenencia a la comunidad, una identificación que nos hace sentir simbólicamente como parte de una familia, de una comunidad específica. Por ello, vemos expresiones populares como la Virgen de Guadalupe para los mexicanos o Nuestra Señora del Buen Aire para los argentinos. Así también, pertenencia a una comunidad por sentirse como hermanos entre sus miembros. Un saludo a todos mis hermanos de mi pueblo latinoamericano. La tierra pudo haber temblado, pero el espíritu de nuestros hermanos chilenos siempre estuvo firme. Con trabajo y con esperanza, hasta las peores noticias se pueden revertir. No importa en qué lugar nos encontremos, nuestro corazón está con ustedes. Y estamos seguros que nuestros hermanos chilenos van a estar ganando este partido. Todos por Chile. Profe, comunidad artificial, ¿cómo es eso? Mira, la relación de comunidad artificial se compone con los conceptos de creación de símbolos que nos permiten ser parte de dicha comunidad, ya sea una bandera, un himno, un escudo, etc. Siempre habrá un símbolo que nos haga pertenecientes a la nación. Claro, profe. Esta bandera pertenece a los peruanos, como esta pertenece a los uruguayos y aquella pertenece a los colombianos. Y todos ellos se hacen pertenecientes a su nación. Claro, y podemos decir que es imaginada porque efectivamente no es estática. Por ejemplo, nuestra bandera chilena, que ha cambiado ya 2 veces. ¿Cuál tiene mayor valor? En realidad ninguna, porque cada una de ellas representó la identidad de la nación durante el tiempo que duró su sentir. ¡Brígido! Es cierto, colega. Lo mismo pasa con el himno de Alemania. Mire, durante la Guerra Fría eran distintos, ya que estaban separadas en Alemania Federal y Alemania Democrática. Pero, tras la unificación, luego de la caída del muro de Berlín, adoptaron un solo himno. Siempre va delante de todos. Toda la razón. Muchas gracias por esos ejemplos. ¿Colectivo individualizado? Así es, esto se refiere a cuando damos una individualidad a un colectivo, es decir, el grupo o comunidad reacciona con características o actitudes emocionales frente a un fenómeno determinado, y lo llamamos de esa manera. Por ejemplo, decir que Brasil es un país alegre o decir que los alemanes son serios. O decir que los franceses son románticos y decir que los japoneses son respetuosos. ¿Individuo colectivo? ¿No es lo mismo que la característica anterior? Para nada, estimada. En esta característica sostendremos que los individuos son congregados en una individualidad de masa superior, que los preserva de la atomización. No entendí. En palabras sencillas, el grupo toma un nombre que en conjunto ayuda al individuo a no sentirse solo, sino más bien ser uno con el mismo grupo, ser parte de él. Profe, denos un ejemplo para esto, por favor. Claro. Mire,
Un ejemplo claro de cómo esto se materializa en un grupo como sentido de pertenencia es la barra del equipo argentino Boca Juniors, que se hace llamar La 12. Acá no queda de manifiesto la individualidad de una persona, sino que en conjunto adoptan un nombre que los engloba. Cuando hablamos de etnia, lo hacemos apelando a un pueblo común, con ciertas relaciones sanguíneas o espirituales que nos hagan partícipes de cierta comunidad, de las cuales heredamos tradiciones que nos identifican. Así, podemos encontrar, por ejemplo, el pueblo mapuche, el pueblo eslavo, el pueblo vikingo, el pueblo Rapa Nui, entre muchos otros más. Pueblos que transmiten sus tradiciones a través del tiempo y que identifican una comunidad determinada o incluso, a lo que apunta Anderson, la nación. Toda la razón, profe. Por ejemplo, el pueblo uruguayo se identifica con los charrúas. En Uruguay se decía que 3 títulos mundiales eran un claro ejemplo de la supremacía de lo que ellos llamaban la garra charrúa. La garra charrúa es la idiosincrasia nuestra, es de todo uruguayo, no solo jugador de fútbol, sino de todo uruguayo. O el famoso haka del pueblo maorí que utilizan los All Black. Cuando hablamos de cultura, relacionamos el concepto con el fondo que se crea el ser humano al perder el instinto que nos guía a nivel de especie. Ahora, cuando lo hacemos en relación a la comunidad imaginada, lo hacemos con esa transmisión de la memoria colectiva por cantos, música, danzas, poesía, etc. Así, vemos cómo ciertas costumbres nos separan de otros grupos y nos hacemos pertenecientes e incluso orgullosos de esas diferencias. Por ejemplo, las fiestas únicas, como el Carnaval de Río en Brasil, San Fermín en España, el Día de los Muertos en México, la fiesta de los monos en Tailandia, o Krampus en Europa Central. O comidas típicas que para nosotros pueden ser una delicia, pero para otras culturas algo impensado. Y viceversa. Ahora bien, ser parte de esta comunidad imaginada trae consecuencias tanto positivas como negativas. Esto es posible de apreciar de mejor manera tomando las características ya analizadas y confrontándolas con la historia del pasado siglo XX y nuestra actualidad. Por ejemplo, en un plano positivo, podemos extender, en base a la característica de cultura, una identidad que nos reúne en torno a festividades que reflejan el sentir de una comunidad, que permiten expresar el espíritu de un pueblo, como diría Hegel. Así también, como vimos en la característica de comunidad orgánica, cierta solidaridad y fraternidad al considerarnos como hermanos dentro de nuestra comunidad. Incluso permitir la participación en justicia y equidad a sus miembros en lo que podría ser una constitución política. Por ello, en un plano positivo, estas características hacen que la comunidad imaginada pueda pensarse y fundarse en términos de confianza y justicia entre sus miembros. Damas y caballeros, mi amor ilimitado a todos. Ahora bien, dentro del plano negativo, de la proyección de esta idea de comunidad imaginada, podemos tomar la imposición fanática de ciertas ideas como son las propias de la comunidad artificial entregada en la educación, un sistema de perfecto adoctrinamiento para este tipo de sistema. Esta característica, junto a la del individuo colectivo y orgánica, nos lleva al patriotismo y a la xenofobia.
y nos hace pensar que somos diferentes solo por haber nacido en un diferente lugar o compartir símbolos o grupos. Profe, y peor aún, con la característica de etnia, pensar que somos parte de una raza superior, fomentando el racismo en sus miembros. Oh, Dios, no. Obvio, colega, basta con recordar que tenemos diferencias fenotípicas más que genotípicas. Lamentablemente, tenemos muchos ejemplos de esto en nuestra historia reciente. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. Freiheit in unserem Land ist gegeben. Und all die dauernd behaupten, sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt. Und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie braucht. Pues bien, estimadas y estimados, espero que haya quedado claro esto y dejamos abierta la discusión no solo en clases, sino con nuestros cercanos como un buen ejercicio intelectual. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos.